al Facebook View. Ahí se va cargando de a poquito. Esperen que hay que compartirlo. Perfecto. Mientras se va cargando el público. Vos, Fran, después confirmame. Voy. Bueno, se demora un poquito. Perfecto. Bueno, vamos a darle inicio de todos modos. Bueno, como saben, la Cátedra de Teoría del Derecho del profesor Alejandro Vergara de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, junto con nuestro programa de Derecho Administrativo Económico, les damos la bienvenida a este ciclo de Juristas, la doctrina como fuente del derecho. Este ciclo, como saben, comenzó en agosto del año pasado y continuará desplegándose a lo largo de este año a través de 2 encuentros mensuales enfocados en distintos juristas. En cada uno de estos encuentros, especialistas provenientes de distintas universidades nacionales y extranjeras realizan una exposición según el jurista en estudio o los juristas en estudio, abriendo al final una discusión entre los panelistas y la participación del público a través de preguntas, así que los invitamos a que hagan preguntas. En mi calidad de subdirectora del programa, les damos la bienvenida hoy al 25º encuentro que hemos titulado Comercialistas 2, segunda parte, Olavarría, Varela, Aymone y Puelma. Les recordamos que la transmisión va en vivo por Facebook. Ahora la voy a poner en el chat para que todos tengan acceso. Agradecemos a los expositores, desde luego, a los profesores, ayudantes y estudiantes presentes, y a continuación el director del ciclo, Alejandro Vergara, presentará este encuentro. Muy buenas tardes nuevamente a todos quienes nos siguen en este ciclo de juristas. Saludo especialmente a nuestros profesores invitados, Jaime Alcalde, Sara Moreno, José Luis Guerrero y Osvaldo Lagos, a quienes nombro en el orden de sus exposiciones. Saludo también a nuestras ayudantes biógrafas, Pascuala Zavala, Loreto Villa, Danitza Dokmak y Gabriela Rojas. Saludo también a las coordinadoras de este ciclo, Sabrina Fejer y Francisca Rendig. En fin, un saludo al público presente, a quienes nos siguen en este momento y a todos aquellos que de modo igualmente remoto ven estos encuentros con posterioridad. Amigas y amigos todos, este es el segundo encuentro dedicado a esta disciplina del derecho mercantil o comercial. A comienzos de este ciclo, hace casi un año, el 28 de octubre de 2020, efectuamos el sexto encuentro del ciclo, el actual es el 25º. Ese sexto encuentro fue dedicado a lo que llamamos los juristas del comercio, en que presentamos a José Gabriel Ocampo, a César Vivante, a José Gabriel Palma y a Joaquín Garrigues. En esta ocasión, casi 20 encuentros después, en que hemos presentado juristas de otras diversas disciplinas, retomamos el derecho mercantil en este encuentro que hemos titulado Comercialistas 2. A lo mejor podría haber sido Mercantilistas 2. Nuestros ponentes nos dirán lo afortunados que hemos sido en esta denominación, en la que presentamos a 4 juristas relevantes de la disciplina y de nuestro país: a Julio Olavarría, a Raúl Varela, a Enrique Aymone y a Álvaro Puelma. Como recordaba en el primer encuentro dedicado a los juristas del comercio, la disciplina del derecho mercantil nace inmediatamente después del inicio del capitalismo, por las necesidades de comprender las actividades de los comerciantes, quienes son los promotores de los intercambios de productos y servicios, actividad esencial en nuestras sociedades. Es en verdad inimaginable nuestra sociedad sin la actividad comercial, pues ella cubre buena parte de la actividad diaria de muchas personas. De ahí la relevancia de los juristas que han desarrollado esa cultura que hoy llamamos derecho comercial o derecho mercantil. Una visión no actualizada de la disciplina quizás no logre observar la amplitud de las materias que en la actualidad
son objeto de la regulación comercial y de los aportes e intereses de los juristas del comercio, desde el transporte en sus diversas formas, a los seguros, los contratos de cuentas corrientes y demás actividades bancarias, la quiebra y todo un lenguaje propio que nadie olvida, desde sus estudios hasta el ejercicio de la profesión y en muchas ocasiones en investigaciones que conectan con la regulación comercial. Una demostración de los aportes de estos 4 juristas del comercio nos la darán nuestros ponentes del día de hoy, quienes han tenido la amabilidad de acompañarnos en este nuevo encuentro del ciclo de juristas. Nuestro agradecimiento a los 4 profesores y amigos que realizarán ponencias hoy. Jaime, Sara, José Luis y Osvaldo, los escucharemos con mucha atención. Muchas gracias. Los dejo con Francisca Rendig, coordinadora del ciclo. Buenas tardes, seré su moderadora el día de hoy. El encuentro se estructurará de la siguiente manera. Para comenzar, se presentará una biografía de cada uno de los juristas, de 4 minutos. Luego, los profesores invitados presentarán las exposiciones. Serán 4 exposiciones de 15 minutos cada una. Para continuar, los exponentes podrán dialogar entre ellos, a lo que dedicaremos 25 minutos, y finalmente abriremos un espacio para las preguntas del público los últimos 10 minutos. Desde ya pueden ir anotando sus preguntas en el chat que hemos habilitado para ello. Iniciamos entonces con las biografías. Se proyectará una línea de tiempo que nos permitirá ver la época en que vivieron estos juristas. Invito entonces a Pascuala Zavala a conectarse y encender su micrófono. Pascuala es ayudante de Derecho Civil en la Universidad Diego Portales y presentará una biografía de Olavarría. Adelante. Hola, buenos días a todos. Voy a comenzar. Julio Olavarría Ávila nació en Valdivia el 21 de agosto de 1914. Fue hijo de la unión conformada por Juan Ignacio Olavarría y Elena Ávila. Contrajo matrimonio con Celia Leighton, con quien tuvo 13 hijos. Al año 2005 tenía 13 nietos y 6 bisnietos. Ingresó a los 4 años al Instituto Alemán, donde cursó sus estudios primarios y preparatorios. Luego ingresó al Liceo de Valdivia y allí se graduó de licenciado en Humanidades en 1929. Al salir del colegio, producto de su temprana edad, no ingresó inmediatamente a la universidad, pero desempeñó el cargo de oficial de aduanas. En 1932 ingresó a la carrera de Derecho en la Universidad de Chile. En el tercer año de la carrera comenzó una práctica junto con un abogado en su estudio jurídico, y al cuarto año fue nombrado agregado de Derecho Comercial en el Seminario de Derecho Privado de la Universidad de Chile. En 1935 egresó de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile calificado con distinción y obtuvo el Premio Universitario al Mejor Alumno, en virtud de su destacada memoria de título El Mandato Comercial. Se recibió como abogado en 1938, fecha tras la cual recibió el Premio Universitario José Gabriel Ocampo, por una obra que versaba sobre las sociedades comerciales. En el ámbito laboral, fue ayudante ad honorem de Derecho Comercial del Seminario de Derecho Privado de la Universidad de Chile y secretario de la comisión que estudiaba una nueva edición del Código de Comercio. Durante 35 años fue profesor de Derecho Comercial en la Universidad de Chile. A sus 24 años, el presidente Pedro Aguirre Cerda le pidió asumir un cargo de alta responsabilidad. Así, desde 1940 hasta 1953, fue el director general de Prisiones de Chile, siendo la autoridad máxima más joven de Gendarmería. Entre 1952 y 1953 fue investigador asociado en la Universidad de Michigan en Estados Unidos. Desde 1956 hasta 1957 se desempeñó como profesor en el Instituto Max Planck para el Derecho Privado Nacional y Extranjero en la ciudad de Hamburgo, Alemania. En 1968 fue profesor visitante en la Universidad de Michigan, en donde realizó la cátedra de Derecho sobre Corporaciones y, en 1969, obtuvo el cargo de profesor en el Instituto de Derecho Comparado del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Por último, fue jefe del Departamento Jurídico de la Contraloría General de la República y allí pasó sus últimos años laborales antes de jubilarse. Julio Olavarría fue un estudioso empedernido, apasionado por el conocimiento no solo jurídico, sino que también cultural e histórico. Así, desempeñó el cargo de presidente del Instituto Vasco de Cultura
y publicó diversas obras en el ámbito de la historia y las ciencias sociales, entre las cuales destacan Abajo Carlos V, arriba Felipe II y La conquista del Reino de Chile según Fray Jerónimo de Villar. También, durante 3 años, estudió lengua y literatura en el Instituto de Cultura Italiana. Al mismo tiempo, fue estudiante del Instituto Pedagógico, en donde cursó filosofía, castellano y latín. En el ámbito jurídico, Lavarría destacó con diversas obras, entre las cuales se encuentran El mandato comercial, de 1936, Descripción de la organización carcelaria chilena, de 1941, Manual de Derecho Comercial, de 1950, Letras y cheques, de 1953, Los Códigos de Comercio Latinoamericanos, de 1961, Curso de Derecho Comercial, de 1969 y Manual de Derecho Comercial, de 1970. El reconocido jurista también colaboró con artículos en diversas revistas nacionales e internacionales especializadas en Derecho y en Derecho Comercial. El aporte de sus obras en Derecho Comercial es de gran envergadura, siendo muchas de ellas, al día de hoy, 50 años después de su publicación, consideradas material de estudio principal para el aprendizaje de la cátedra. Con la publicación de su gran obra, Los Códigos de Comercio Latinoamericanos, la cual primera de su especie en América Latina, contribuyó a la sistematización en materia mercantil, puesto que incorporó en un mismo texto las diversas obras que desarrollan el derecho comercial en América Latina y, al mismo tiempo, las fuentes que han dado origen a dichas obras. Es posible decir que Julio Lavarría influenció a muchos, entre los cuales destacan Arturo Prado Puga, profesor titular de la Universidad de Chile, quien publicó un artículo denominado Don Julio Lavarría, y Gilberto Lucero Acosta, quien en el año 2003 realizó su memoria de título para optar al grado de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central, denominada Don Julio Lavarría Ávila, un jurista del siglo XX. Julio Lavarría Ávila falleció a los 93 años el año 2007. Muchas gracias. Invito a Loreto Villa a conectarse y encender su micrófono. Loreto es ayudante de Derecho Comercial en la Universidad Central y presentará una biografía de Varela. Adelante. Muchas gracias, Francisca. Raúl Varela Varela nació en la ciudad de Ovalle el 11 de marzo de 1902. Sus padres fueron Pascual Varela Muñoz y Adelaida Varela Varas, y solo tuvo una hermana, Celia. Contrajo matrimonio con Graciela Morgan Torres, teniendo 7 hijos: Raúl, María, Patricio, Alberto, Juan, José Gabriel y Jorge. De ellos, Raúl, Juan Carlos y José Gabriel son abogados. Jorge falleció a los 21 años. Sus estudios primarios y secundarios los realizó en el Liceo de La Serena y en el Liceo de Aplicación de Santiago. Estudió Derecho en la Universidad de Chile, obteniendo su título de abogado en 1924. De 1925 a 1927 se desempeñó como juez en el séptimo juzgado civil de menor cuantía de Santiago. Luego renunció para asumir como abogado procurador fiscal en la ciudad de Iquique en 1928. De regreso en la capital y luego de trabajar en el antiguo Ministerio de Salud y en la Caja de Seguro Obligatorio, fundó su estudio jurídico, en donde trabajó junto a Patricio Elwin. Formó parte del Consejo General del Colegio de Abogados, siendo miembro de él por más de 20 años, vicepresidente y luego presidente entre los años 1955 a 1963. Posteriormente, en 1964 fue nombrado superintendente de bancos, cargo que ocupó hasta 1969. Entre los años 1965 y 1967 se desempeñó como abogado integrante de la Corte Suprema, y en 1967 también fue designado como miembro de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica mediante decreto del presidente de la República, Eduardo Frei Montalva. Asimismo, puso sus conocimientos y dedicación por la enseñanza al servicio de la Iglesia Católica, cumpliendo las tareas que la autoridad eclesiástica le encomendó, que le hizo merecedor de grandes distinciones con los cuales lo premió la Santa Sede. Hizo clases de Derecho Comercial en la Universidad de Chile y en la Universidad Católica, dedicando a ello durante varios años, todas las mañanas de los días lunes, miércoles y viernes. En 1946 fue nombrado profesor titular de la Cátedra de Derecho Comercial en la Universidad de Chile y con posterioridad fue designado director del Seminario de Derecho Comercial, Industrial y Agrícola y de Minas de la misma casa de estudios. Entre sus principales obras destacan su tesis para optar al grado de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, denominada Del reconocimiento de hijo natural y de la prueba judicial de su filiación, publicada en 1924, curso de Derecho Comercial Apuntes de clase en 1948, curso de Derecho Comercial Derecho Marítimo en 1960,
y modificaciones al contrato de sociedad con cambio de tipo en 1962. En el ámbito del derecho comercial tuvo influencia de su profesor Gabriel Palma Rogers. Asimismo, por sus lecturas y estudios, recibió influencia intelectual de la totalidad de los grandes maestros del derecho. En el ejercicio de la docencia, por su parte, influenció a muchas generaciones de estudiantes que pasaron por sus cátedras. Fuera del ámbito jurídico, tenía intereses más bien deportivos, como el golf, y también artísticos, tales como la fotografía y la filmación, pero sobre todo la literatura. Raúl Varela fue un lector infatigable. Difícil era encontrar alguna obra literaria trascendente que no hubiera leído, lo que unido a su increíble memoria, luego de sus lecturas era capaz de recitar párrafos completos de ellas, recordar nombres de personajes y citar cuando correspondía acertadamente el decir o el pensamiento de autores y personajes. Raúl Varela Varela falleció en Santiago el día 3 de agosto de 1969, dejando un legado para el derecho comercial chileno. Muchas gracias. Invito a Danitza Tomac a conectarse y encender su micrófono. Danitza es ayudante de Derecho Económico en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y presentará una biografía de Aymone. Adelante. Muchas gracias, Francisca. Enrique Guillermo Aymone Gibson nació el 16 de febrero de 1932 en la ciudad de Concepción, hijo de Carlos Enrique Aymone Enrive e Irma Gibson Aymone. Sus hermanos son María, Carlos y Civil, todos con apellido Aymone Gibson. Su niñez se desarrolló en un ambiente multicultural, atendido a que sus 4 abuelos eran extranjeros, lo que permitió en Enrique Aymone un fácil aprendizaje de idiomas, pues en su casa instalada en el tradicional barrio de Cerro Alegre, Valparaíso, se hablaba alemán por el colegio, inglés por su madre y francés por su abuela paterna, visión internacional que luego influyó en su carrera académica. En 1962 contrajo matrimonio con Carmen García Toso, en la ciudad de Limache, con quien formó una familia compuesta por sus hijos Enrique, Andrés, Carmen y Daniel, todos Aymone García, a la cual se ha integrado su nieto residiendo hasta hoy en Viña del Mar. El profesor Aymone realizó sus estudios de humanidades en los colegios alemanes de Concepción entre los años 1937 y 1944 y de Valparaíso entre los años 1945 y 1948, para luego ingresar a estudiar Derecho en la Universidad Católica de Valparaíso en 1950. Luego de obtener su título de abogado en 1956, viajó a realizar estudios de posgrado en la Universidad Libre de Berlín, viaje que repetiría luego como estadías de investigación en la Universidad de Hamburgo en los años 1965 y 1966 y en la Universidad del Sarre en el año 1969, para luego regresar en varias oportunidades a universidades alemanas, pero esta vez como profesor visitante, como parte de su condición de becado de la Fundación Alexander von Humboldt. Enrique Aymone se define como un católico observante y aficionado a la lectura, a la música clásica y gusta del fútbol. Con respecto a su trayectoria política y pública, Aymone desde su vida universitaria manifestó su interés social y político, integrando el Centro de Alumnos de Derecho como vicepresidente y luego como presidente de la Federación de Estudiantes. Además, en el ámbito de la abogacía, fue consejero y presidente del Colegio de Abogados de Valparaíso. La vida profesional de Enrique Aymone ha estado dedicada preferentemente a lo académico y a la judicatura, siendo por cerca de 20 años abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, ejerciendo además libremente la profesión, especialmente en sus primeros años de abogado. Entre sus actividades profesionales, asimismo cabe destacar que en el año 1956 fue traductor de alemán, francés y español en la Conferencia de Dirigentes Internacionales, Estudiantes Internacionales desarrollada en Ceilán, hoy Sri Lanka, además de traducir varios textos jurídicos del alemán al español. En el ámbito del servicio público, Enrique Aymone ocupó el cargo de fiscal regional económico de Valparaíso, esto previo a la creación del actual sistema de defensa de la libre competencia. Su actividad académica se desarrolló de manera principal en su alma mater, la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, de la Facultad de Derecho y secretario general de la universidad, siendo distinguido en el año 2008 como profesor emérito de dicha universidad. Además, el profesor Aymone dictó clases en la Universidad de Chile, sede de Valparaíso, hoy Universidad de Valparaíso, y en la Universidad de Andrés Bello. Dentro de las obras relevantes del profesor, es posible mencionar el libro Derecho Económico Internacional, publicado en el año 1980,
Luego, en la década del 90, publica el libro Derecho de Protección al Consumidor, obra que se actualizó en el año 2013. Sus obras más recientes son Noción de Derecho Económico y Actividades Económicas Reguladas del año 2019 y Derecho a la Libre Competencia chileno en el año 2020, ambos con el apoyo del profesor Adolfo Silva. El profesor Aymone, en lo académico, fue influenciado por sus profesores de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso y luego en su formación en Alemania por los profesores Leontin Jean Constantinesco, Erhard Kanzenbach y George Ress. En esa línea ejerció influencia intelectual, entre otros, en sus exalumnos Álvaro Bofill, Adolfo Silva y José Luis Guerrero. Este último, quien actualmente ocupa hoy su cargo de jefe de cátedra de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Para finalizar, Enrique Aymone es uno de los pioneros en Chile en utilizar las denominaciones de derecho económico y constitución económica, contribuyendo además el estudio más sistemático del derecho de la libre competencia y de protección de los derechos de los consumidores. Muchas gracias. Para finalizar con las biografías, invito a Gabriela Rojas a conectarse y encender su micrófono. Gabriela es ayudante de Derecho Comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez y presentará una biografía de Puelma. Adelante. Gracias, Francisca. Álvaro Puelma nació el 5 de julio de 1936 en la ciudad de Santiago, hijo de don Luis Puelma y doña Teresa Acorsi. Casado con María Irene Barriga Ferrada, de cuyo matrimonio nacieron 5 hijos: Álvaro, José, María, Luis y Bárbara. Se destaca su hermana, Carmen Puelma, quien fue una reconocida periodista, la cual, además de haber sido agregada cultural y de prensa de Chile en Washington y en París, y respecto de la cual se creó el premio Carmen Puelma, que dirige la Asociación Chilena de Seguridad, el cual busca incentivar el periodismo positivo, que resalta valores y principios éticos y morales como parte de la labor profesional y de su apoyo al progreso y engrandecimiento del país, es reconocida en el área académica, al igual que su hermano Álvaro. Estudió en el Colegio San Ignacio y luego estudió Derecho en la Universidad de Chile, presentando como tesis de licenciatura las cláusulas de estabilización en el Código Civil chileno. Comenzando su carrera académica, Puelma ingresó a la Universidad Católica en 1962 como ayudante de la Cátedra de Derecho Comercial, lo que en un tiempo le permitió incorporarse en la misma facultad como profesor auxiliar y posteriormente como profesor titular, ejerciendo además el cargo de director del Departamento de Derecho Comercial en la misma facultad. Al mismo tiempo, trabajó por 3 años en la Universidad Diego Portales, teniendo a su cargo la Cátedra de Derecho Comercial. Sin embargo, fue en la Universidad de Chile el lugar en que desarrolló la mayor parte de su carrera académica, la cual comenzó el año 1991 y que continuó hasta su muerte. Dentro de su trayectoria, participó en la redacción de la primera ley sobre operaciones de crédito de dinero, la Ley Orgánica del Banco Central y otras leyes bancarias y comerciales. Entre 1976 y 1980 fue miembro coordinador de la Comisión de Reforma del Código de Comercio, mismo organismo que redactó la nueva ley sobre letra de cambio y pagaré y sobre prenda sin desplazamiento. Como presidente del Instituto de Derecho Comercial de Chile, colaboró en la redacción del proyecto de ley sobre saneamiento de nulidades en el contrato de sociedad. Además, en 1992 fue nombrado por el Ministerio de Justicia como miembro de la Comisión de la Reforma de la Ley de Quiebras. Junto a dicha trayectoria, más bien académica, igualmente ejerció la profesión siendo abogado de diversos bancos y del Grupo Angelini, integró el directorio de Plan Vital y ocupó la vicepresidenta del Banco Nacional. Además, en 1993 ganó el juicio en el caso Angelini Carter Hall por el control de Copec, juicio emblemático, mediante el cual la justicia arbitral reconoció el valor jurídico de los pactos de accionistas. Se destacó en el área como uno de los autores más relevantes dentro del estudio del derecho comercial en Chile, publicando en la Editorial Jurídica de Chile las obras Curso de Derecho de Quiebras, en 1966, Estudios Jurídicos sobre Operaciones Bancarias Comerciales, en 1971, Letra de Cambio y Pagaré, Ley 18.097, en 1984, Curso Práctico sobre Sociedades de Responsabilidad Limitada, en 1988, Contratación Comercial Moderna, en 1991, y Sociedades, en 1996. Dada su trayectoria y su influencia en el estudio del derecho comercial en nuestro país, el año 2005 se creó el premio Álvaro Puelma Acorsi en la Universidad de Chile,
el cual se otorga cada 2 años por un comité evaluador integrado por 2 directores de los departamentos de Derecho Comercial y de Derecho Privado de la facultad, por el presidente del Consejo del Colegio de Abogados, un representante de la Editorial Jurídica de Chile y un miembro de la familia Puelma Barriga, en el que el postulante deberá presentar una investigación novedosa e inédita, que represente un aporte en el área del derecho. Falleció el 31 de agosto del 2002 en la ciudad de Santiago. Álvaro Puelma Accorsi fue un reconocido abogado y académico que se destacó por sus estudios en el área del derecho comercial, el cual recordamos hasta el día de hoy por su gran influencia y aporte en el estudio del derecho, obras que, a la fecha, se siguen estudiando. Muchas gracias. Seguimos ahora con las exposiciones. Cada uno de los panelistas tendrá 15 minutos y les avisaré cuando queden 3. Comenzamos con Jaime Alcalde. Jaime es licenciado en Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Derecho por la Universidad de Valencia en España. Actualmente es profesor de Derecho Comercial en la UC. Es autor de las Cartas de Patrimonio del año 2010, Estudios de Derecho Comercial del año 2017 y la Agencia de Sociedad Extranjera del año 2021. Presentará Julio Olavarría la consolidación e internalización de la doctrina comercial chilena. Adelante. Muchas gracias nuevamente por la invitación a participar en este encuentro que ya están consolidados sobre juristas. Muchas gracias al profesor Alejandro Vergara y al programa de Derecho Administrativo Económico por la oportunidad de compartir sobre un jurista que, por razones que vamos a comentar durante la presentación, ha quedado un poco olvidado en el último tiempo, pero que tuvo una función bastante relevante en la conformación del derecho comercial chileno. Por eso la ponencia se titula La consolidación e internacionalización de la doctrina comercial chilena. Como ya se ha dicho en la biografía, simplemente quiero repasar algunos hitos para que nos situemos temporalmente y también entendamos cómo Julio Olavarría puede desarrollar todas aquellas actividades que precisamente ponen en contacto al derecho comercial chileno con el derecho comercial comparado, su presencia en Estados Unidos y también en Europa, tanto en Alemania como en España. Nacido en Valdivia, egresa del Liceo de la ciudad, pero previamente tiene un paso por el Colegio Alemán, lo que significa que tiene un aprendizaje de ese idioma. Hay un periodo previo a entrar a la Universidad de Chile, donde, como veíamos, trabajó en aduana. Este carácter precoz también se manifiesta en sus estudios de Derecho, porque completa la carrera en la Universidad de Chile en solo 3 años, presentando para obtener el grado de licenciado una tesis sobre el mandato comercial. 2 años después, previo a jurar como abogado, presenta un trabajo que le hace valer el premio José Gabriel Ocampo. Y el premio versó sobre una ley promulgada por aquellos años que reformó la legislación societaria de la época. Es una ley que modificó el Código de Comercio en todos aquellos aspectos que hoy tenemos asumidos casi como una especie de dogma del derecho comercial, ¿no? Que la sociedad se forma, aprueba y existe por escritura pública, inscrita y publicada. Bueno, eso se introdujo en el Código de Comercio en la década de 1930 y a ello le dedicó un estudio que obtuvo el premio de José Gabriel Ocampo. El año 1939 obtiene una beca para viajar a Alemania para profundizar 2 aspectos y que son los que van a acompañarlo buena parte de su vida. El derecho comercial, ciertamente, pero también la preocupación por el derecho carcelario, o más bien por la organización del sistema carcelario del país. De hecho, ha triunfado en Chile el Frente Popular, ha llegado a la presidencia Pedro Aguirre Cerda, y Pedro Aguirre Cerda quiere comenzar un gobierno
donde dé oportunidades a personas que no han participado antes, sobre todo personas jóvenes. Y habiendo conocido que este joven abogado venía de realizar una estadía en Alemania sobre el sistema de prisiones, lo designa como director de prisiones, cargo que servirá durante 13 años de manera efectiva y durante 30 de manera nominal, podríamos decir, por lo que voy a decir enseguida. Es muy importante este periodo porque no obstante que aquí nos interesa la función que va a tener Olavarría como jurista, a Olavarría se debe buena parte de las reformas del sistema carcelario chileno que buscaron mejorarlo. Por ejemplo, el sistema del Patronato Nacional de Reos, o sea, que los reos pudieran realizar alguna clase de trabajo. También la creación de las colonias penales, por ejemplo, la colonia penal que luego se creó en la isla de Santa María. Y a él se debe, o en esa época se debe también, la eliminación de la pena de azotes, una pena que venía del derecho indiano y que había pervivido hasta la década de 1940, cuando Olavarría lo eliminó. También se preocupó mucho del bienestar del personal de gendarmería, por ejemplo, modificando el sistema de escalafón y creando una colonia de veraneo en la localidad de Llolleo. De hecho, una biblioteca que tiene Gendarmería lleva su nombre en su homenaje. Por esa época, realiza la primera estadía en la Universidad de Michigan, Ann Arbor, por 2 años, entre 1952 y 1953. Y cuando vuelve, ha cambiado nuevamente el gobierno. Ha llegado el general Carlos Ibáñez del Campo y el general Carlos Ibáñez del Campo reemplaza a Olavarría de su cargo. Pero en aquella época, de acuerdo a la constitución por entonces vigente, la constitución de 1925, los jefes de servicio debían ser removidos con acuerdo del Senado. De manera que Olavarría nunca fue removido del cargo de director de prisiones, sino solamente reemplazado por un director interino. Y pasó a cumplir funciones como jefe de división jurídica de la Contraloría General de la República hasta su jubilación. Recordemos que en aquella época los funcionarios públicos, los empleados públicos jubilaban con 30 años de servicio, o sea, en comienzos de la década de 1970, Julio Olavarría ya jubiló. En esa década, sin embargo, realiza una nueva estadía, esta vez en el Instituto Max Planck. Sabemos que sabía alemán y de hecho eso se ve reflejado en alguna publicación en ese idioma. Una década después realiza una estadía en el Instituto de Derecho Comparado que tenía el Consejo Superior de Investigaciones Científicas español en la ciudad de Barcelona. Y vamos a ver que de estas estadías surgen los 2 productos principales de su labor. Finalmente, y luego de casi 30 años de jubilación, muere el año 2100. Las obras más importantes a las que me voy a referir a continuación son 2. Los Códigos de Comercio Latinoamericanos y el Manual de Derecho Comercial, sobre todo en su 3ª edición, la edición del año 1970. Previamente había publicado su memoria dedicado al mandato comercial, había publicado un trabajo sobre la organización carcelaria chilena y había publicado también una cartilla llamada Las Letras de Cambio y Cheques, que era una colección que tenía la editorial jurídica destinada a la divulgación jurídica. Por ejemplo, Victorio Pecio, a quien también se dedicó un encuentro anterior, tiene una de estas cartillas dedicadas a la vecindad. De manera parecida, Olavarría quería acercar también el derecho a la gente con un instrumento por entonces de gran utilización como es el cheque. Hoy los medios de pago electrónicos han ido dejando el cheque en una casi curiosidad. Pero también desarrolla una obra
histórica importante. De hecho, descubrió en sus estadías en su estadía en Estados Unidos alguna carta inédita de Pedro de Valdivia que los historiadores chilenos no habían contabilizado dentro de los documentos para reconstruir ese periodo el periodo indiano, ese primer periodo del periodo indiano, la llegada de Pedro de Valdivia a Chile. ¿Cuáles son sus dos obras principales? Como digo, los Códigos de Comercio Latinoamericano y el Manual de Derecho Comercial, a los que me voy a referir a continuación. La imagen que se ve en la lámina es una postal de comienzos de la década del 60 de la Universidad de Michigan Ann Arbor. O sea, es más o menos lo que vio por aquella época Julio Olavarría. La obra que publica el año 1961 con la Editorial Jurídica de Chile, llamada Los Códigos de Comercio Latinoamericano, es una obra bastante notable por varias razones. Porque no solamente hace un esfuerzo de comparación entre los distintos códigos de comercio producidos en el continente, sino también pone en relación el derecho comercial latinoamericano con sus fuentes europeas. Pero no descuida algo que por entonces era casi una curiosidad, que es el derecho anglosajón. El derecho anglosajón, hasta, podríamos decir, la década del 80, de 1980, era más bien desconocido, casi una curiosidad, casi una referencia marginal. De hecho, si miramos las ediciones del manual de Ricardo Sandoval de Derecho Comercial, que fue por muchos años el libro de estudio clásico en las facultades de Derecho, vemos que es un manual que sigue enfocado en la dimensión europea del derecho comercial, la influencia europea del derecho comercial, sin perjuicio de incorporar algunos elementos de armonización, como lo que fue realizando, la labor que fue realizando, por ejemplo, un Citral en una serie de materias. Pensemos que un esfuerzo similar realiza el recientemente fallecido profesor Alejandro Guzmán a comienzos de la década del 2000 con el Código Civil. Hace una historia de la codificación en Hispanoamérica y realiza, por lo tanto, un recorrido parecido al que 40 años antes había realizado Julio Olavarría. La obra es bastante notable por la bibliografía que consulta, que por cierto involucra varios idiomas, el alemán, el inglés, también el italiano, como se ha visto en la bibliografía, además de los estudios de derecho y cursos de pedagogía. Había cursado 3 años de estudio de italiano. Y esta obra lo que quiere ir resaltando es cómo se fue construyendo el derecho comercial en Latinoamérica. Hay que pensar que el derecho comercial tiene algunas diferencias con el derecho civil. Alejandro Vergara en la presentación las trataba de resaltar. El derecho comercial es un derecho que doctrinalmente tiene mucha menor tradición, podríamos decir. Es un derecho más bien surgido de la práctica. Si uno va a los orígenes del derecho comercial, encontrará que son las sentencias de los tribunales, de las prácticas de los comerciantes, etc. Y eso explica que no haya habido una doctrina comercial que precediera a los códigos. De hecho, una de las críticas que se le hace, por ejemplo, al Código Civil chileno, es precisamente que trata de hacer una buena obra, pero con materiales mucho más escuetos que los que, por ejemplo, podía contar Bello para realizar el Código Civil. Esto no impide que el Código de Comercio chileno tuviese en el siglo XIX un gran ascendiente sobre los demás códigos que se fueron promulgando en la región. Y eso, en parte, es el esfuerzo que trata de ir haciendo
Olavarría de ir conectando los códigos. Pero también hace una valoración de la literatura comercial latinoamericana. Hoy que se habla, por ejemplo, sobre un derecho de contratos latinoamericano o la posibilidad de construir una especialidad del derecho privado, sea comercial, sea civil, desde la perspectiva latinoamericana, nos podemos preguntar qué es lo específico, ¿no? ¿Qué es lo específico del continente? Jaime, ¿Sí? le quedan 3 minutos. Perfecto, gracias. Y Olavarría trata de mostrar precisamente cómo la doctrina o los esfuerzos que se fueron haciendo en el continente han sido olvidados o no considerados por otra parte del mundo, sobre todo Europa y Estados Unidos. Por eso trata de hacer, como digo, la relación entre los lugares. Fruto también de sus estadías de investigación fue la tercera edición de su inconcluso Manual de Derecho Comercial. El manual había tenido 2 ediciones previas, en 1950 y en 1956, por la colección de manuales jurídicos de la Editorial Jurídica, y tiene esta tercera edición que se imprime en España en 1970. Veíamos que coincide con la jubilación de Julio Olavarría, lo que probablemente explica que él no continuara con el tomo 2. En el prólogo del libro explica que su objetivo es concentrar la materia en 2 tomos, ya no los 3 que tenía originalmente la obra. Sin embargo, solamente fue publicado el primero. Si leemos el prólogo que publica, vamos a encontrar algunas cuestiones bastante notables y que hoy en día siguen interpelándonos. Por ejemplo, dice: este libro ha sido redactado teniendo en consideración que debe estimarse abolida por obsoleta la clase magistral, que por demasiado tiempo constituyó la única relación entre el catedrático y el alumnado. Por eso podrá servir para que los estudiantes encuentren en él la fuente indispensable para investigaciones de mayor envergadura. De hecho, si uno mira la estructura interna del manual, o de esta edición del manual, se va a dar cuenta que es una edición mucho más cercana a los manuales en uso en Europa, es decir, tratando de indicar bibliografía complementaria en los distintos temas para que el alumno pueda ir complementando. Hace también una crítica del derecho vigente. Por ejemplo, el año 1970 se promulga una reforma que quedó a medio camino, podríamos decir, de la legislación societaria, en ese entonces dividida entre el Código de Comercio y el decreto con fuerza de ley 231, y critica, dice que nuestras instituciones comerciales están también obsoletas. Pero, sobre todo, llama la atención sobre algo que se estaba empezando a desarrollar por esa época y que algunos precursores van a tomar. Por ejemplo, Fernando Fuello, la idea de los registros, la idea de la cibernética, algo que también toma Fernando Flores a partir del año 1971, para tratar de empezar a desarrollar la aplicación de lo que hoy conocemos como informática, mundo digital. Concluyo con una pequeña cita de ese prólogo. Es razonable prever, dice Olavarría, en nuestro país, tanto la aplicación de la cibernética al derecho, permitiendo los bancos de información jurídica, como ya existen en Estados Unidos, a disposición de abogados, notarios y procuradores, almacenando jurisprudencia judicial y administrativa en ordenadores que la coordinen y que señalan sus precedentes y contradicciones, como su enseñanza en nuestros institutos de enseñanza, que ya están siendo incorporadas en los países más adelantados. La obra no solamente es un manual en el sentido clásico del término, que expone, sino también que critica. Por ejemplo, en el año 1970, más de 50 años atrás, hacía una crítica todavía no subsanada respecto a la necesidad de modernizar la sociedad de responsabilidad limitada, una forma jurídica que había surgido en el año 1923 y que
salvo cambios cosméticos, salvo cambios de pequeños ajustes, no ha tenido mayor de modificación. Creo que estas palabras sirven para tratar de reflotar la imagen de Julio Lavarría, como decía esa memoria publicada en 2003, un jurista del siglo XX, que probablemente debido a los cambios que experimentó el derecho comercial a partir de la década de 1980 y el hecho de que sus manuales no volvieran a publicarse, ha pasado al olvido entre nosotros cuando cumplió un rol bastante notable por su función de jurista. Muchas gracias. Gracias, profesor. Para continuar, invito a Sara Moreno a conectarse y encender su micrófono. Sara es licenciada en Derecho en la Universidad de Chile y en la Universidad de París-X en Francia, y doctora en Derecho por la Universidad de Chile. Actualmente es profesora de Derecho Comercial en la Universidad Central y es autora de varios artículos en materias de sociedades anónimas y contratos comerciales. Presentará Raúl Varela, un jurista del siglo XX. Adelante. Muchas gracias, Francisca. Bueno, parto por agradecer, por supuesto, al profesor Vergara por la invitación, a Francisca Rendit por la organización perfecta de esta actividad. Bien, yo no estudié en Chile, por lo que conocí los autores nacionales ya grandes cuando preparé mi examen de grado en la Universidad de Chile para convalidar mi título. Pero lo primero que me llamó la atención de la academia chilena en ese tiempo, ¿no? Ya han pasado 18 años, era la escasa doctrina que había en ciertos temas, como por ejemplo en derecho comercial, que fue además mi cédula. Por eso valoro y agradezco esta iniciativa de la Pontificia Universidad Católica, que nos da la ocasión de revelar el trabajo realizado por nuestros, digamos, antecesores, que contribuyeron al desarrollo de la disciplina y del que seguimos sin duda aprendiendo mucho. Ahora bien, el profesor Raúl Varela lo había visto citado profusamente en los tratados clásicos nacionales y en diversos textos de derecho comercial, por ejemplo en los manuales de don Ricardo Sandoval, que es como lo señaló el profesor Alcalde, es un clásico, ¿no? Que se da en las universidades, de Julio Lavarría, de Gonzalo Baeza. Se hace principalmente referencia a su curso de Derecho Comercial, que publicó en el año 48. Pero la verdad es que yo nunca lo había leído directamente y ahora no me extraña porque en realidad las obras del profesor Varela no son fáciles de encontrar. Están en la Biblioteca del Congreso, nada más. Su memoria de título está en la biblioteca del Colegio de Abogados y, bueno, por mi parte los compré donde un anticuario. Bien, hay poca información sobre él, ¿no? Y su labor jurídica, por lo que hacer este reconocimiento, ¿no? Implicó un trabajo casi arqueológico, siguiendo su rastro en manuales, en las actas de las sesiones del Colegio de Abogados y en sus propias publicaciones. Entonces, ¿qué podemos decir del profesor Raúl Varela? Primero, que fue un profesor de su tiempo, de esos que eran grandes y reconocidos abogados de la plaza, que hacían, sin embargo, clases en la Universidad de Chile, y en este caso del profesor Varela, también en la casa de estudio que nos acoge hoy. Hay que destacar también que fue una persona discreta, como su mismo hijo lo señala. Y también, como lo describió una reseña que lo homenajeó en la revista de Abogado en el año 96, que decía que Raúl Varela fue un trabajador intelectual metódico y sacrificado. Hizo en primer lugar una labor silenciosa pero sistemática de desarrollo de la academia en nuestro país, creando espacios de reflexión y discusión sobre el derecho, pero no solamente eso. Fue además un reconocido abogado, activista gremial, que consideraba que su profesión imponía ciertas obligaciones para con el país. Fue también un hombre de firmes convicciones que participó de la vida política de nuestro país como juez, como funcionario de gobierno,
como integrante de comités de promoción de la investigación, pues él integró, fue invitado por don Eduardo Freire Montalva a integrar la primera conformación de lo que hoy día es CONICET. En cuanto a su obra específicamente, el profesor Varela fundamentalmente publicó 4 libros. El primero fue su tesis de grado, ¿no? Que fue publicada en el año 24, en la que a sus pocos 22 años ya muestra firmes convicciones sociales y éticas al abordar el problema que en esa época debía ser muy polémico de los hijos ilegítimos. La introducción de este texto es particularmente virulenta, siendo así probablemente el profesor Varela uno de los primeros promotores de la igualdad entre los hijos en nuestro país, tema que lamentablemente se resolvió recién en el año 98, es decir, 70 años después de su memoria. Quisiera leerles un pedacito de la introducción para que se hagan una idea de la pasión con la que don Raúl Varela defendía sus opiniones desde su tierna juventud. Entonces parte este texto señalando que, lo cito, en nuestro país todo cuanto se haga en favor de esos hijos producirá resultados benéficos, porque una fuerte proporción de los nacimientos anuales lo es de ilegítimos. Si se piensa que la gran mayoría, por no decir la totalidad de esos hijos, nacen de madres pobres y que el Código Civil, al establecer la prohibición de investigar la paternidad natural, ha consagrado prácticamente la irresponsabilidad de los padres, se comprende que el hambre, la miseria y el abandono llevan en ocasiones a esas madres hasta los crímenes horribles del infanticidio y del aborto. No olvidemos que don Raúl era una persona de mucha fe, católico practicante. Además de esta primera publicación, el profesor tiene 3 manuales. Uno al que ya he hecho referencia, ¿no? Que es su curso de Derecho Comercial, que fue publicado en 2 volúmenes que aborda en el primero a grandes rasgos actos de comercio y comerciante y en el segundo sociedades, ¿no? Esta es su obra más citada por los comercialistas que le fueron contemporáneos y por aquellos que escribieron después durante la segunda mitad del siglo XX. Tiene además un manual dedicado a los seguros, publicado en el año 54, y finalmente en el año 60 publicó el libro sobre derecho marítimo. Estos 3 volúmenes son ricos y exhaustivos apuntes de sus clases, ¿no? Y en ellos podemos ver que el profesor Varela, al igual que toda esa generación de juristas chilenos de la primera mitad del siglo XX, recibió una importante influencia de prestigiosos tratadistas franceses, principalmente de Georges Ripert, de Joseph Hamel y de Gaston Lagarde, que son autores que tienen los 3 la particularidad, bueno, Hamel y Lagarde escriben juntos, pero tienen la particularidad de abordar el derecho desde una perspectiva económica y sobre todo política. Comparte el profesor Varela con estos autores la convicción que los juristas tenemos el deber profesional y moral de transformar el derecho, de hacerlo evolucionar conforme a la marcha de la sociedad, conforme a la contingencia económica. Y esta es una preocupación que el profesor Varela tuvo durante toda su vida profesional, como lo voy a comentar a continuación. Entonces, Raúl Varela, como lo dije, fue un activo, además militante gremial, miembro del Colegio de Abogados de Chile, del que fue vicepresidente del año 53 al 55, para después ser electo presidente en el mismo año 55, sucediendo así a la presidencia bastante larga de Arturo Alessandri. Al leer las actas de las sesiones del colegio de esa época, se puede apreciar el liderazgo que tenía el profesor Varela y su extraordinario espíritu gregario. Abogó durante años por el mejoramiento de las condiciones de trabajo de los abogados, llegando hasta apersonarse para defender el trabajo y la honra de algún colegiado. Por ejemplo, en el acta de la sesión del 30 de agosto del año 55,
se da cuenta de las dificultades en ejercer el derecho a defensa de algunos colegiados que representaban personas que habían sido detenidas en los movimientos huelguistas, ¿no?, que ocurrieron al final del segundo periodo de Ibáñez, que fue un periodo bastante convulsionado. Entonces, concretamente, se relata en esta acta que los huelguistas en cuestión estaban detenidos en el recinto de investigaciones, incomunicados incluso para sus abogados. Entonces, don Raúl se trasladó personalmente al recinto, donde pidió hablar con el director general del servicio, que no lo recibió, sino muchas horas después. Y bueno, todas sus diligencias fueron infructuosas, así se relata, ¿no?, en el acta, pero a su lectura podemos apreciar que el profesor Varela ejerció su cargo de presidente de una organización gremial en tiempos convulsionados, como fueron los suyos, ¿no?, con gran determinación y firmeza, interpelando incluso el ministro de Justicia y la misma Corte Suprema si fuese necesario. Además, don Raúl Varela tenía un concepto, como ya lo dije, muy especial de la profesión de abogado, pues tenía la convicción que esta profesión impone ciertos deberes y responsabilidades para con la nación respecto al desarrollo del derecho. A ese título, desde su cargo de presidente del Colegio de Abogados, impulsó y promovió la discusión académica de fondo en la profesión con gran pasión, como se puede apreciar a la lectura de las actas. Fue el organizador del primer Congreso de Abogados de Chile, que inauguró él mismo en el año 54. En las actas se ve que, en las actas de las sesiones del colegio, ¿no?, se ve que la discusión acerca del tema y acerca de las ponencias no fue pacífica, porque inicialmente algunos colegiados querían que el tema fuera sobre la administración en general, pero después se decidió abordar un tema más contingente, por lo que el tema impartido fue finalmente la inflación ante el derecho. No olvidemos, ¿no?, que en esa época nuestro país tenía serios problemas de inflación, desde ya, ¿no? En el año 54, por ejemplo, fue de 71%, en el año 55 fue de 84%, si recuerdo bien. Entonces, en la discusión se puede leer, ¿no?, la preocupación del Consejo por la ejecución de los contratos y cumplimiento de las obligaciones en este contexto inflacionario, cuestión que es de suma actualidad hoy día también. De este primer congreso no encontré ningún rastro, excepto la ponencia de don Jorge Hübner sobre inflación, imprevisión y justicia conmutativa, que no es ubicable, pero es citada en una tesis de grado. Es una pena porque, digamos, que no haya quedado rastro, ¿no?, de este encuentro, porque estoy segura que los textos que fueron presentados ahí no serían hoy día de gran utilidad. Pero su promoción de la discusión jurídica no se agotó ahí, ya que en el año 57 reiteró la experiencia y se celebró nuevamente, con grandes discusiones y dificultades, por supuesto, el segundo Congreso de Abogados de Chile, que también fue inaugurado por el profesor Varela. En esa oportunidad, como el mismo profesor lo señala en su discurso inaugural, del que sí afortunadamente existe una copia en las anales de la Universidad de Concepción, porque este segundo encuentro se realizó en la Universidad de Concepción. Los abogados de Chile entonces se reunieron a reflexionar acerca de las nuevas tendencias del derecho. En ambos congresos, el profesor Varela, en sus discursos inaugurales, ¿no?, destacó que los abogados no se juntan para satisfacer intereses inmediatos y egoístas, sino que con un fin de servicio público, con el fin de perfeccionar el derecho. En lo personal, comparto el concepto que tenía don Raúl Varela de la profesión completamente. Siendo actores del derecho, ¿no?, nos corresponde ciertamente hacerlo progresar para que nos garantice mayor justicia y equidad. Por eso quisiera, para terminar, expresar mi gratitud al profesor Varela, a su legado, ¿no?, que sin lugar a dudas moldeó la actividad académica moderna en nuestro país. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesora. Para continuar con las exposiciones, invito al profesor José Luis Guerrero a conectarse y encender su micrófono. José Luis es licenciado en Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Derecho por la Universidad de Valencia, en España, y doctor en Derecho por esa misma universidad. Además, es MBA por la Universidades de Barcelona, Autónoma de Barcelona y Politécnica de Cataluña, en España. Actualmente es profesor de Derecho Económico en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es autor de La Constitución Económica Chilena, Bases para el Cambio, del año 2020, José Luis Guerrero y Derecho de Comercio Internacional Chileno, del año 2021. Presentará Enrique Aymone, de la Economía Política al Derecho Económico. Adelante. Muchas gracias, Francisca. En primer término, quiero agradecer a la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y en particular al profesor Alejandro Vergara Blanco, por invitarme a presentar la obra del profesor Enrique Aymone Gibson, profesor emérito de Derecho Económico de la Católica de Valparaíso. De la biografía de don Enrique Aymone, que acabamos de escuchar, es posible apreciar cómo su niñez y adolescencia se desarrolla en un ambiente familiar multicultural, que seguramente lo obligaba a un proceso natural e inconsciente de comprensión y construcción de una mirada sistémica e integradora. Recuerdo alguna conversación con don Enrique en que nos comentaba sus vivencias de niñez, en la época de la Segunda Guerra Mundial, en que en 1945, último año de la guerra, se traslada desde Concepción a estudiar al Colegio Alemán de Valparaíso, que estaba ubicado en el Cerro Alegre, en cuyo vecindario confluían las colonias alemanas e inglesas, que por cierto tomaban partido por uno u otro bando. Y además, en su propia familia, convivía con familiares alemanes, ingleses, italianos y franceses. Por lo que no es difícil imaginar que era indispensable en su hogar y en sus relaciones de amistad y vecinales cultivar siempre lo que los unía por sobre lo que los desunía, lo que seguramente influyó en su formación académica posterior. Enrique Aymone se incorpora en el año 1950 a estudiar Derecho a la Universidad Católica de Valparaíso, que solo 3 años antes había creado la Facultad de Derecho para incorporar al curso de Leyes de los Sagrados Corazones, fundado en 1894, por lo que fue un actor privilegiado del proceso de unión de 2 instituciones que, aun cuando ambas creadas bajo el seno de la Iglesia, tenían culturas propias, en particular el curso de Leyes, que era más antiguo que la propia universidad, rasgos que hasta hoy se mantienen en algunos aspectos. El profesor Aymone, entonces, ahora como estudiante universitario, desarrollará intereses académicos, gremiales y políticos amplios y sistémicos, manifestando interés por distintos temas de la ciencia jurídica y de la economía política, sin dejar de lado temas propiamente forenses. Así, escribe su memoria de grado, en 1955, sobre la evolución histórica de la acción civil. Para el poco tiempo, luego de su regreso a la Universidad Libre de Berlín, ya como profesor, comenzar a dirigir memorias en Derecho Procesal, siendo una de las primeras de ellas, en 1958, titulada La oralidad en el proceso civil. Sí dije bien, 1958, la oralidad en el proceso civil, y aún estamos esperando la reforma, ¿cierto?, del proceso civil. Y desde el año 60, comienza a dirigir memorias relacionadas con el derecho internacional público y la economía política. El interés por la economía de Enrique Aymone fue cultivado desde su estudio universitario. En efecto, en el curso de Leyes de los Sagrados Corazones, desde sus inicios en 1894, tuvo un lugar destacado la enseñanza de la economía, ya que uno de los primeros 5 cursos con que se inauguró ese curso de leyes fue el de economía política, dictado por don Zorobabel Rodríguez, destacado intelectual de la segunda mitad del siglo XIX, que cultivó intereses diversos, fue abogado, político, lingüista y un destacado economista, quizás de los primeros chilenos a los que les podemos dar esa denominación, quien escribe un tratado de economía política en 1894, el que fue objeto de comentarios en el Journal de Economistas de París el año 1895. La labor de Zorobabel Rodríguez luego fue continuada desde 1903 por don Egidio Poblete, también destacado escritor y columnista del diario La Unión de Valparaíso, que preparó materiales para el estudio de la hacienda pública y el derecho industrial y agrícola, antecesor del actual derecho económico. Las enseñanzas de Zorobabel Rodríguez y sus sucesores como Egidio Poblete o don Raúl Leroy se tradujeron en que siempre hubo un lugar para el cultivo de la economía política en la facultad, materia que interesó a Enrique Aymone y fue él el continuador de dichos profesores. Por ello, tan pronto titulado el año 56, marchó a estudiar y trabajar como asistente en la Universidad Libre de Berlín, encontrándose Alemania Federal en pleno proceso de posguerra e implementación de un modelo de economía social de mercado. Aymone Gibson reiteró esta visita de perfeccionamiento por varias décadas y en distintas universidades,
gracias a ser becario de la Fundación Alexander von Humboldt. Y sin duda, su formación alemana le permitió recoger de su doctrina la mirada estructural del sistema jurídico-económico que requiere de un orden institucional de nivel constitucional y legal. Ya no es la mirada propiamente del derecho francés, mayoritariamente seguida por la doctrina chilena, que ha recogido la noción de orden público económico siguiendo a Georges Ripert, y que a su vez proviene de la noción de orden público en el derecho civil, sino que Aimone sigue la doctrina alemana de una mirada estructural, referida a que ciertas reglas del orden económico, como la propiedad de los factores productivos, el ámbito de actuación económico del Estado, la libertad o no libertad contractual, es tan relevante para el orden social como lo es el orden político, por lo que debe quedar plasmado no solo en códigos, sino en el texto constitucional, recogiéndose ello en la noción de constitución económica, cuyo origen se encuentra justamente en la doctrina alemana de principios del siglo XX. Y por ello Aimone, y quienes hemos sido sus alumnos, habiendo profundizado en el punto, distinguimos como nociones distintas el orden público económico y la constitución económica, intentando buscar una armonización entre ambas, pero nunca entendiéndolas como sinónimas, sino en una relación de género-especie, lo que no es del caso profundizar en este momento. En la misma línea del derecho económico constitucional, el profesor Aimone plantea en 1979 una interesante defensa del principio de subsidiariedad, en una ponencia presentada en las jornadas de derecho económico que denomina subsidiariedad y planificación. Reflexión que es absolutamente contingente en este momento constituyente, en que no pocos, sin más, señalan que el principio de subsidiariedad debe ser erradicado de nuestro orden económico constitucional. Aimone señala que subsidiariedad proviene de la voz latina subsidio, que significa ayuda. El principio tiene una fase activa y una fase negativa de abstención. En la fase activa se debe definir por qué, para quién y en qué grado se ayuda. Y esas respuestas están determinadas por el bien común, que es el objetivo y responsabilidad de toda sociedad. Y ello obliga a que organizaciones mayores, la primera de ellas el Estado, deban prestar ayuda a las organizaciones menores, y lo deben hacer en cumplimiento del principio de la solidaridad. Cuando no es necesaria esa ayuda, porque las sociedades menores cumplen con su objeto, es posible la abstención. Entonces, la subsidiariedad, un Estado subsidiario, no es incompatible con un Estado social. Por el contrario, la subsidiariedad en su fase activa no es sino el ejercicio de la solidaridad y de la función social del Estado. Enrique Aimone, como buen observador del fenómeno económico, entiende que este tiene una fase interna o nacional y otra externa o internacional. Seguramente su estadía en Alemania, y en particular su trabajo junto al profesor comparatista Leontín Constantinescu y del profesor emérito de Derecho Internacional y Europeo George Ress, posterior juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, le permiten a Aimone Gibson comprender la interacción del comercio interno y externo y la necesidad de integración económica por sobre la mirada proteccionista latinoamericana de la época, viendo facilitada esta comprensión al estudiar y vivir en un contexto de integración europea incipiente. Esto motivó al profesor Aimone a profundizar en temas de integración económica y de derecho comercial internacional, incorporando en sus cursos la enseñanza del derecho comunitario europeo, y posteriormente participando activamente en el grupo de trabajo de los principios sobre contratos internacionales de UNIDROIT de 1994, escribiendo en 1996 un comentario al capítulo 4 sobre interpretación de los contratos internacionales. La formación internacional de don Enrique, algo más bien escaso de los profesores chilenos de la década de los 50 del siglo pasado, sin duda contribuyó a su mirada más integral de los fenómenos económicos, en que desde su mirada sistémica nos invita a visualizar que desde la estructura económica necesariamente derivan aspectos jurídicos en distintos ámbitos regulatorios. Se regular la propiedad, la competencia, la propiedad industrial e intelectual, la relación proveedor-consumidor. En definitiva, el mercado es un hecho económico de connotaciones jurídicas en distintas dimensiones. ¿Cómo se estudiaba en Chile a fines de la década del 50 este fenómeno que parece ser más integral? Se estudiaba en las cátedras de economía política o política económica. Luego se dio paso al denominado derecho industrial y agrícola, que claramente no agotaba el objeto de estudio más amplio e integrador del fenómeno jurídico y económico, por lo que comienza a utilizarse en los años 60 y 70, siguiendo experiencias principalmente europeas, la noción de derecho económico, ya como una rama autónoma, o pretendiéndose una rama autónoma del derecho chileno. Aimone, sin duda, fue uno de los principales impulsores desde la década del 60, en que destaca, por cierto, como pionera la obra del profesor Daniel Moore de la Universidad de Chile, denominado precisamente Derecho Económico, en esta búsqueda de la autonomía del derecho económico. Si bien la denominación se utilizaba en universidades chilenas o en algunas memorias o algunas publicaciones, aun cuando hay algunos indicios de los años 60, aun cuando hay algunos indicios previos, como por ejemplo el año 1954, para el 60º aniversario del curso de Ley de los Sagrados Corazones, se presentó o se anunció una conferencia denominada Sistematización del Derecho Público Económico de Julio Ruiz Burrió,
Lo cierto es que el profesor Raúl Santamaría, el año 77, señalaba que ya con 7 años o más de existencia de departamentos en las facultades de Derecho denominados de Derecho Económico, aún no había consenso por darle un contenido a la asignatura. Aymone intentó dotar de contenido a esta nueva rama del derecho, siempre recordando una frase del profesor húngaro, que luego se radicó en Argentina, Esteban Kotli, quien en 1961, en su artículo Derecho Económico, señalaba, comillas, es más fácil crear un nuevo concepto que delimitar su contenido. En este intento, Aymone, en el 64, publica el artículo Concepto y contenido del derecho público económico, en la revista Derecho de la Universidad de Concepción. Al denominarlo inicialmente como derecho público económico, busca encajar esta rama del derecho en el árbol clásico de la distinción entre derecho público y derecho privado, clasificación en que se basaban los programas de estudio de la Universidad de Chile, que eran seguidos por las otras facultades de derecho chilenas de la época, aun cuando desde el año 62 en la Católica de Valparaíso se creó una asignatura que se denominaba Derecho Público Económico. Esa discusión inicial también se dio en la doctrina alemana, de principios del siglo XX, en que algunos como Lerman lo entendía como derecho a la empresa, y otros como Justus Hedemann tenían una mirada más amplia en que el derecho económico lo abarcaba todo, atendía a la preeminencia de lo económico en la sociedad. El profesor Arturo Irarrázaval, destacado académico de esta universidad, en una publicación de la revista El Colegio de Abogados de Chile, se refirió al encono con que el profesor Aymone buscaba dar un sustento dogmático al derecho económico, expresando, y cito, la primera jornada de Derecho Económico celebrada en la Universidad de Concepción, en 1976, sirvió como punto de partida para el análisis académico sobre la materia. En dicha ocasión, el profesor Enrique Aymone hizo un brillante análisis para determinar un concepto de derecho económico sobre la base de su evolución histórica y del pensamiento de famosos juristas, como Lehmann, Huber, Hederman, Radbruch, Isele, Kotli en la Europa continental, y de Aftalion y Olivera en América Latina. El mismo Enrique Aymone ya había planteado un artículo publicado en 1964 unos primeros conceptos sobre el tema, señalando que el objetivo del derecho económico era el de establecer el orden público económico. Cierro la cita. En definitiva, en nuestras escuelas de derecho se consolidó la expresión derecho económico, aun cuando exista cierta reticencia a usar el concepto, prefiriéndose denominar a los cursos por el tema específico de que tratan. Ahora bien, sobre si es derecho público o privado, o ambos, esa pregunta sigue sin respuesta, y los profesores decantamos por obviar el punto derechamente, en cuanto más que público o privado, el objeto de estudio es el orden económico, lo estructural, y este abarca ámbitos del derecho interno, de regulación tanto público como privado, debiendo además distinguirse entre un derecho económico interno y un derecho económico internacional. La perspectiva del derecho internacional, Aymone en 1978, en una serie de artículos en homenaje al profesor Constantinesco, publicó un artículo denominado Elementos para un concepto de derecho económico internacional, lo que luego profundizaría en 1980 en su libro Derecho Económico Internacional, en que recoge las bases conceptuales de la integración económica y de derecho del mar, adelantándose el proceso de globalización que iniciaría la economía chilena más intensamente luego de la recuperación de la democracia en 1990. Decíamos que para Aymone, el fenómeno económico es sistémico y comprende la competencia en los mercados y las relaciones de los oferentes con demandantes o consumidores, relaciones económico-jurídicas en que se profundizan los fallos del mercado. Así, el profesor Aymone siempre tuvo interés en el derecho a la libre competencia, tanto de la perspectiva académica como profesional. En Alemania estudia con el economista Erhard Kanzebach, quien entre 1979 y 1986 fue presidente de la Comisión de Monopolios de Alemania, siguiendo Enrique Aymone un camino similar, pero bastante más modesto, como fiscal regional económico de Valparaíso, en los tiempos de las antiguas comisiones preventivas, que como recordaba don Enrique en sus clases, la Fiscalía Regional era solo él. Y su gran frustración era no... ¿Sí? Le quedan 3 minutos. Muy bien. La Fiscalía Regional era solo él. Y su gran frustración era no tener una mínima capacidad investigativa que le permitiera probar al menos una vez la colusión de las tarifas de la locomoción colectiva. Frustración que recordaba cada día que tomaba la micro desde Viña del Mar a la universidad y veía los letreros de las tarifas que decían unos 100 pesos, otros 99 pesos y otros 101 pesos, y obviamente el chofer cobraba 100 pesos. Su mirada sobre la competencia se redujo en no pocas tesis de pregrado dirigidas sobre el tema, generando vocaciones en esta materia, como la de Raúl de Polo, posterior ministro del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, y en apuntes para sus estudiantes, gracias al apoyo en los últimos años del profesor Adolfo Silva, con lo cual se ha podido sistematizar en publicaciones monográficas que nos permiten revisar las ideas de don Enrique sobre esta esencial disciplina en el contexto de la economía de mercado. Lo mismo en el derecho al consumidor, en que Aymone Gibson participa activamente en la discusión de la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, y tan pronto se promulgada el año 97, publica el libro Derecho de Protección del Consumidor, aún de referencia para quienes desarrollan el derecho al consumidor, actualmente la mayoría provenientes de la vertiente civilista, existiendo algunos outsiders que hemos escrito sobre el tema,
sin darnos cuenta que probablemente lo hemos hecho por la influencia que ejerció don Enrique, de mantener una mirada siempre sistémica al fenómeno económico. Don Enrique ha sido un pionero en mostrar la necesidad de la mirada sistémica e integradora del derecho con la economía, en que para poder analizar un fenómeno jurídico económico hay que entender el contexto, hay que conocer el objeto de estudio, y como es económico, fuerza a los juristas a estudiar economía. Sin conocer el objeto regular, probablemente la regulación será errada. Don Enrique Aymon Gibson, y con esto termino, ha cruzado el umbral de los maestros, los que dejan huella, en que ya no es fácil diferenciar qué es del maestro y qué es de sus continuadores. Es un profesor que desde una humildad admirable ha transmitido sus ideas en cada apunte escrito a mano o en cada conversación, las que esperamos de un mediante se puedan retomar pronto. Y este pequeño homenaje, junto a otros ilustres juristas del siglo XX, no más que un merecido reconocimiento soporta al derecho chileno, por lo que termino mis palabras reiterando mis agradecimientos al programa de Derecho Administrativo Económico de la Universidad Católica de Chile, y en particular al profesor Vergara Blanco por esta oportunidad de referirme a la obra de Enrique Aymon Gibson. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Para finalizar con las ponencias, invito al profesor Osvaldo Lagos a conectarse y encender su micrófono. Osvaldo es licenciado en Derecho en la Universidad Adolfo Ibáñez y doctor en Derecho por la Universidad de los Andes. Actualmente es profesor de Derecho Comercial en la Universidad Adolfo Ibáñez y es autor de Las cargas del acreedor en el seguro de responsabilidad civil del año 2006. Presentará Álvaro Puelma y la construcción doctrinal de la revolución liberal de los años 80. Adelante. Agradezco la invitación de la Pontificia Universidad Católica, en la persona del profesor Alejandro Vergara Blanco, para referirme a la contribución como jurista de Álvaro Puelma a Corsi. Agradezco y saludo también a su familia, que tuvo la generosidad de compartir información sobre su obra para esta presentación. Debo reconocer que he sido afortunado. No conocí a Álvaro Puelma personalmente, aunque sí lo conocí, como muchos, a través de su vasta literatura, ya desde estudiante y con más detención siendo profesor. He sido afortunado en tener que referirme a él, porque es un jurista al que admiro mucho. Espero en este breve tiempo poder compartir con ustedes qué es lo que justifica esta admiración. Álvaro Puelma es un jurista del siglo XX, pero a mi parecer es un jurista de transición, por dos razones. La primera de ellas es que, si bien pertenece a la cultura jurídica nacional del siglo XX, Puelma tiene un agudo sentido funcional, propio de una cultura jurídica más desarrollada. Puelma es parte de la cultura jurídica del siglo XX, pues su brillante carrera profesional está enraizada en las prácticas de esa cultura. Inicia su labor académica con una tesis de grado relevante para el derecho chileno, como hicieron los grandes juristas del siglo XX. Combinó la enseñanza del derecho y la reconstrucción dogmática de vastas áreas de su disciplina con un ejercicio profesional intenso. Álvaro Puelma se insertó tempranamente en el grupo de abogados y académicos de derecho comercial más relevante del país, trabajando con el célebre abogado Aquiles Portalupi, su mentor, y colaborando con los influyentes académicos de la Pontificia Universidad Católica de Santiago, Sergio Baeza y Julio Chaná. En perspectiva, es llamativo que su tesis de grado sea del año 1961 y su primer libro, El de Quiebras Ya, sea de 1965, pero que su prolífica producción jurídica se extienda hasta el final del siglo XX. Pero si bien es un jurista inserto en la tradición del siglo XX, su forma de ver el derecho es contemporánea en el mejor de los sentidos, tanto en una perspectiva amplia como en una perspectiva de detalle. Si se mira el trabajo de Puelma desde una perspectiva amplia, se puede apreciar que este está enfocado en un problema central: la creación, circulación y conservación del capital en la economía. Su producción académica no pretende ser un manual completo de la disciplina, sino que se centra en problemas funcionalmente vinculados: cómo se estructuran jurídicamente las instituciones que crean, conservan y permiten la circulación de valor en una economía. De ahí que desde su interés en la inflación pase a su interés por la insolvencia, luego el dinero, los títulos de crédito y los bancos, y posteriormente a las sociedades y el mercado de valores. Asimismo, si se observa el trabajo de Puelma en sus detalles, se puede apreciar su sensibilidad para encontrar el sentido de las instituciones y para anticipar problemas de funcionamiento. Esto es algo que apreciaremos al final de esta presentación. La segunda de las circunstancias que determinan que Álvaro Puelma sea un jurista de transición entre dos épocas es que le toca vivir la revolución liberal de la economía de los años 80 en Chile, justo en una época de su vida inmensamente productiva.
en que ya había tenido la oportunidad de producir múltiples artículos y libros, y precisamente sobre las instituciones jurídicas donde se sostendría esa revolución. Esto permitió que Puelma participara decisivamente en las comisiones legislativas de las nuevas leyes sobre letras de cambio y pagaré, sobre cheques, sobre bancos e instituciones financieras, sobre operaciones de crédito de dinero, sobre Banco Central, sobre sociedades anónimas y sobre quiebras. Pero además asumió la labor de explicar el sentido y el funcionamiento de estas nuevas leyes tanto en nuevas ediciones de sus libros ya escritos como en nuevas obras. Asimismo, durante este proceso continuó con su enseñanza universitaria en la Universidad Católica de Santiago, en la Universidad de Chile y posteriormente en la Universidad Diego Portales, en las que es recordado por sus estudiantes como un profesor que no perdía el tiempo en cuestiones sin relevancia, sino que explicaba el sentido de las instituciones de manera inteligente, además de describirlo como un profesor muy humano y entrañable. Es notorio que Álvaro Puelma era una persona consciente de la necesidad de generar redes de conocimiento. El trabajo de Álvaro Puelma colaboró decisivamente a crear un país más próspero, más desarrollado, que puede hoy darse el lujo de contar con académicos con dedicación exclusiva a la universidad. Pero antes de esta época, la información era mucho más escasa y las universidades, especialmente en Derecho, contaban con menos recursos para la investigación. Puelma hizo un esfuerzo extraordinario para generar redes que incrementaran la generación y la distribución de este conocimiento, no solo a través de sus clases, sino que mediante la formación de ayudantes y de abogados jóvenes, como Octavio Bofill, Luis Oscar Herrera, Alejandro Borsutsky, Lamberto Cisterna, Felipe Mendía, Alejandro Reyes, Pedro Zelaya, María Teresa Jotar, Rodrigo Puelma Calvo, Tomás Elwin, Alfonso Correa y sus propios hijos, Bárbara y José Miguel Puelma Barriga, muchos de los cuales probablemente son nombres conocidos para la audiencia de este seminario hoy, por ser destacados jueces, académicos y abogados. Pero además, institucionalizó estas redes mediante la creación del Instituto de Derecho Comercial, en el que trabajó junto a Carlos Concha, Juan Pablo Román, Arturo Prado, Raúl Varela, Rafael Gómez y Juan Eduardo Palma, entre otros reconocidos profesores de Derecho Comercial. Pero no se puede hacer una semblanza de Álvaro Puelma sin referirse a su práctica profesional como abogado, pues lo que constituye a este jurista único y que queda de manifiesto en sus libros es un ir y venir desde una enseñanza y sistematización particularmente lúcida hacia y desde el ejercicio práctico del derecho. La enseñanza estándar del derecho en el Chile de esos años, y hay que decirlo, quizás esto sigue siendo así en muchos casos al día de hoy, es eminentemente la enseñanza de un canon dogmático más o menos estable, y por lo mismo no muy profundo ni apasionante en términos de sentido y análisis. Sus trabajos escritos demuestran, y las referencias de sus estudiantes a su larga e intensa práctica docente sugiere, que Puelma domina ese sistema a la perfección, pero lo refina y complejiza con su observación de la práctica. Lo que no encuentra en la universidad en términos de complejidad y sofisticación, lo busca en la práctica más sofisticada posible que puede tener un lugar o un país como Chile en esos años, a la que precisamente tuvo acceso por tener una carrera brillante, ya a corta edad, y también por la propia revolución liberal que ayuda a institucionalizar lo que queda de manifiesto en su intervención en el legendario juicio entre Copec y Carter Holt Harvey, que ayuda a ganar a todo esto, ¿no? Ese ir y venir entre la enseñanza y la práctica, más su propio talento, vuelve aún más sofisticada su capacidad de análisis funcional, es decir, su capacidad para detectar con precisión y economía cuáles son los aspectos relevantes de la insolvencia, del crédito y del derecho de sociedades. ¿Por qué existen estas instituciones? ¿Para qué existen esas instituciones? ¿Cuándo funcionan mal? ¿Cómo interpretarlas para que funcionen mejor? ¿Cuándo los problemas funcionales ameritan la creación de nuevas leyes para resolver situaciones específicas, como la Ley 19.499 sobre vicios en la Constitución de Sociedades? ¿Y dónde mirar para no descubrir la pólvora, si ya existe un sistema de reglas globalmente aceptado para el funcionamiento de una institución, como en la Ley 18.092 sobre letra de cambio y pagaré? Eso, que es lo que ocurría en su cerebro, que seguramente se manifestó en una personalidad ágil, incisiva, inquieta e ingeniosa, eso que conocieron sus cercanos y sus estudiantes, pues eso es lo que nos lega en sus libros. Si se me permite, quiero ilustrar brevemente lo dicho con un ejemplo muy concreto.
Cuando trata sobre el derecho de suscripción preferente, Puelma divide su análisis en aspectos sustantivos y aspectos adjetivos. Esto nos ilustra con claridad cómo funciona su mente, porque podríamos decir que la primera parte explica por qué existe el derecho de suscripción preferente, para qué existe y cómo se construye, y la segunda parte explica las reglas que determinan el procedimiento para el ejercicio del derecho. Pues bien, en la primera parte, aspectos sustantivos, Puelma ilustra cuál es la razón por la que la venta de las acciones no suscritas en el ejercicio del derecho de suscripción preferente es riesgosa, o como él también la llama, utilizando lo que parece jerga de la práctica, la segunda vuelta. Puelma explica que el riesgo de la segunda vuelta radica en que se defraude el derecho de suscripción preferente y, con esto, a los inversionistas no controladores. Para evitarlo, propone una sujeción estricta a la norma por la cual las acciones no pueden ser ofrecidas a terceros en valores inferiores o en condiciones más ventajosas que las ofrecidas a los accionistas. Y sugiere que las reglas del derecho de suscripción preferente se interpreten en conformidad con el deber de lealtad entre accionistas y de los directores hacia los accionistas a partir del artículo 30 de la Ley de Sociedad Anónima. Puelma es crítico de la norma del reglamento que permite la realización de segundas vueltas en condiciones más favorables que la primera oferta sujeta a derecho de suscripción preferente, cuya función se puede interpretar es facilitar el éxito del financiamiento a través del aumento de capital. Puelma sospecha que puede ser utilizada para un fraude, modificar la proporción de participación de los accionistas. Por esto, interpreta que el reglamento es ilegal, pues modifica lo establecido en la ley con riesgo para los derechos de los accionistas. Nótese cómo en este ejemplo confluyen los distintos elementos o rasgos que caracterizan la forma en que razona Puelma. El sentido y el fin de la regla, la forma de la regla, los riesgos de mal funcionamiento y cómo interpretarla para cautelar su buen funcionamiento. Pues bien, adivinen, mucho tiempo después de que el libro de sociedades de Álvaro Puelma fuere escrito, la regla criticada por este jurista fue central para poder fraguar uno de los casos más graves de deslealtad y apropiación de valor contra accionistas minoritarios en materia de gobiernos corporativos en Chile. En efecto, una de las estrategias utilizadas por los controladores de SQM para realizar las operaciones sancionadas por la Comisión para el Mercado Financiero fue la realización de aumentos de capital, luego no suscribirlos y posteriormente aprovechar la disposición reglamentaria criticada precisamente por Puelma, que permite realizar segundas vueltas en mejores condiciones que la primera, adquiriendo estas acciones a precios más convenientes para el controlador en perjuicio de los minoritarios. Este ejemplo, esta capacidad de anticipar problemas complejos, es algo que me asombró particularmente cuando estalló el caso SQM, pero que en su oportunidad pude compartir con pocos. Ahora lo comparto con muchos, porque desde un pasado cercano se nos recuerda cuál es el estándar de calidad que, como académicos, jueces, reguladores y abogados, le debemos a la sociedad. Quiero agradecer nuevamente a la Pontificia Universidad Católica y en especial a la familia Puelma Barriga la oportunidad de volver a mirar la vida y obra de Álvaro Puelma Corsi en perspectiva. Escuché historias de un hombre que amaba la vida. Volví a leer sobre un hombre comprometido con pasión con la sociedad en la que le tocó vivir. Y volví a encontrarme con este cerebro ingenioso, incansable y brillante que vive para siempre en sus libros. ¿Quién sabe qué nuevos problemas podríamos anticipar si leemos con más atención a Puelma? ¿Qué nuevas revoluciones? ¿Qué nuevo país podemos imaginar? ¿Qué tanto más lejos hacia el horizonte llegará nuestra mirada si nos paramos en los hombros de este gigante? Muchas gracias, profesor. Para continuar este encuentro, los panelistas podrán debatir entre ellos. Realizaremos 2 rondas. En la primera ronda, cada uno podrá realizar sus preguntas al resto de los panelistas y cada uno tendrá 3 minutos. Y en la segunda ronda, cada uno podrá responder esas preguntas o agregar algún otro aspecto que quiera agregar. Cada uno también tendrá 3 minutos. Esto se realizará en el orden en que realizaron las exposiciones, por lo que comenzamos con Jaime. Adelante. Muchas gracias, Francisca. Quería comentarle algo a Osvaldo, más bien más un comentario que el profesor Osvaldo Lagos, más un comentario que una pregunta, ¿no? Que claro, a propósito de su exposición, se me aclaró la génesis de las obras de
de Álvaro Puelma, ¿no? O sea, todas esas obras están pensadas en el fondo como una especie de sus minutas o sus materiales, probablemente de trabajo en las comisiones legislativas de las leyes. La modificación de la ley o la nueva ley de quiebras de 18.175, la ley de bipagaré, etc. Y efectivamente, las obras fueron, creo que fueron, como él ha dicho o ha querido resaltar, teniendo bastante novedad y que todavía pueden servir. O sea, la misma contratación comercial moderna, son obras que tienen un enfoque práctico, pero que no por ello dejan de ser académicamente interesantes. Y dentro de sí, aparte de esto que quería preguntarle, si aparte de esto que mencionaba, ¿hay algún otro tema que desde esa época, ¿no? Principio de los 2000, cuando hizo la última edición del libro de sociedades, ¿hay algún aspecto como gobiernos corporativos o algo así que hoy haya como cobrado nuevamente importancia? Muchas gracias, Jaime. ¿Sara? Tiene desconectado el micrófono. Está desconectado, sí. Perdón, siempre hago la misma tontera. Sí, la verdad es una pregunta que yo me hice cuando investigando esta cuestión sobre este profesor, y es una pregunta, digamos, a todos, pero a mí me llamó mucho la atención el sentido de contingencia, ¿no? Y de urgencia en ocasiones que manifestaba, en este caso, don Raúl Varela, en el que él, además, bueno, con su energía y liderazgo, llevaba, digamos, a debatir, en fin, los temas. A mí me llamó la atención que el primer tema que hayan elegido para debatir, digamos, como gremio, haya sido la inflación. Y me llama la atención porque hoy día estamos, digamos, en la misma... o sea, en una situación, no en la misma, gracias a Dios, pero en una situación tal vez parecida. Y los juristas que vinieron después, ¿no? Que los otros comentaron, vivieron también grandes periodos de estrés, ¿no? Económico y de inflación. Y me gustaría saber, digamos, qué apreciación, por ejemplo, hacen respecto a esto estos juristas, o de la imprevisión, por ejemplo, etcétera. Gracias. José Luis. Sí, muchas gracias. Bueno, yo justamente iba a apuntar al mismo tema que está planteando Sara, ¿no? Al escuchar las tres posiciones de estos destacados comercialistas, de una u otra forma se acercan o al concepto de capital o al tema de la influencia del derecho en la inflación, o cómo la inflación influye en el derecho. Y presumo, digamos, que su aproximación, especialmente en esos textos de los años 50, dice relación más bien con la aproximación a cómo eso afecta, por ejemplo, los contratos, la previsión, ¿cierto? La mirada a largo plazo, las tasas de interés, cómo negociamos contratos a largo plazo. Y de repente, antiguamente, los contratos eran de corto plazo porque no se podía calcular la inflación. Entonces, la tasa de interés era muy alta porque había que incorporar el riesgo de inflación. El año 53, y aquí viene la mirada del derecho económico y un poco de Enrique Aymone, uno puede ver que también hay temas más bien macro, ¿no? Estructurales. El año 53, cuando se produce el proceso de inflación, que fue cerca del 83% el año 53, justamente coincide con una modificación de la ley orgánica del Banco Central del año 25, la primera gran modificación de la ley orgánica del año 53 justamente. Y ahí se estableció que el Banco Central debía ser un banco desarrollista y que debía colaborar con el deber del Estado de desarrollar el país. Y por tanto tenía la obligación de otorgarle financiamiento al Estado a través de la caja de la amortización de la deuda pública. Y bueno, y la inflación se disparó a cerca del 80 y tantos %. Como ver otro momento, el año 75, se dicta un decreto de ley en que se prohíbe al Banco Central prestarle al fisco. Y la inflación comienza a bajar del 600% que hubo en el año 73, el 74 de haber sido como 346%, y comienza a bajar. Entonces, un poco lo que quería plantearle a mis colegas comercialistas es, y como que parece que nos viene un desafío, o sea, hoy día el tema coyuntural es nuevamente la inflación,
Y hay desafíos en el derecho, desde el punto de vista del derecho sustantivo, que es el derecho comercial, pero también del derecho estructural, ¿no? O sea, con el proceso constituyente, el rol del Banco Central en esto. Entonces quiero dejar planteado ese tema como recogiendo esta preocupación de estos juristas del siglo XX, el segundo semestre del siglo XX, quizás nos dijeron o nos dieron un paso a que empecemos a discutir en este primer semestre o los primeros años del siglo XXI sobre el mismo tema. Era esa mi reflexión y comentario y una pregunta abierta. Osvaldo. Sí, a mí me impresiona mucho, o sea, yo a Olavarría siempre lo considero un personaje misterioso, no contaba súper bueno sus libros de derecho comercial, pero y claro, sabía alguna referencia al Max Planck, pero no sabía qué tipo de vinculaciones efectivamente había tenido. Aymone no tenía idea entre esos vínculos tan estrechos con Alemania, etcétera. O sea, es bien impresionante todo lo que hicieron estas personas, pero o sea, yo encuentro que hay cosas que ya no son parte del mundo en el que vivimos, por un lado, mejor, ¿no? O sea, me refiero a que hay más especialización, hay más profesionalización derivada de un país que, bueno, que en algún momento alcanzó un mayor nivel de desarrollo y que pudo incorporar recién, ¿no es cierto?, hace poco, la academia profesional. Estos grandes juristas que nosotros conocimos son gente que ejercía profesionalmente como abogado, al mismo tiempo escribía. Uno ve esto con asombro ahora, como a qué hora hacían todas estas cosas, ¿no es cierto? Pero lo que es impresionante es que dentro de la precariedad de recursos y también, bueno, por los avances tecnológicos, ellos tenían esta voluntad de reunirse, de juntarse, de trabajar juntos. Yo sé que, por ejemplo, Álvaro Puelma trabajó mucho con Varela, ¿no? en varias de estas proyectos de ley sobre sociedades anónimas. Crearon este instituto de derecho comercial. Eso, ¿no? Y probablemente la forma en que está nuestra investigación hoy día desarrollada en la universidad hace que erróneamente muchas veces las universidades tiendan o entiendan quizás que como que tienen que competir, y eso es tan loco en un país tan chico, con tan pocos recursos, ¿no es cierto?, que yo creo que un ejemplo que podamos tomar ahí es compartir experiencias, compartir bibliotecas, compartir doctorados, ¿no es cierto?, que es crucial para un país tan pequeño, y ellos, ¿no es cierto?, que tenían mucho menos recursos que nosotros, fue algo que hicieron un montón, ¿no? Crear redes, crear know-how, crear conocimiento que se vaya reflejando en los libros, pero también en la enseñanza. Y una cosa más que quisiera decir también es, ¿sí? Osvaldo, que para ordenarnos un poco, me pasó el tiempo, la ya. primera parte es hacer preguntas para luego en la otra ronda responder. Vale, no sé, la pregunta es qué piensan ustedes sobre, o cómo reflexionan entre este contraste, cómo trabajaban ellos en equipo, y si actualmente podríamos hacer cosas para trabajar más en equipo nosotros también, algo así, ¿no? Perfecto. Pasamos entonces a la ronda de respuestas, o si alguien quiere decir algo más para cerrar, y les recuerdo la importancia de relevar y mantener en el centro la figura del jurista y su doctrina como fuente del derecho. Comenzamos entonces con Jaime. Gracias, Francisco. Sí, Raúl, retomar un poco quizás lo que decía Osvaldo como cierre, porque, claro, efectivamente, creo que los 4 juristas que hemos tratado el día de hoy escriben en un ambiente muy distinto al nuestro. O sea, si uno revisa un poco la historia de lo que sería la academia chilena, se va a encontrar que hay alguna persona que se doctora, por ejemplo, Luis Barriga, ¿no? Luis Barriga Razzoli se doctora en Francia en la década de 1920, o Alejandro Álvarez, pero Alejandro Álvarez luego emprende su carrera fuera, internacional. Curiosamente, Alejandro Álvarez, que se dedicó y es conocido como figura del derecho internacional, hace su tesis en derecho civil, tema de derecho familia.
Pero luego eso, más bien, estamos hablando de juristas o de prácticos del derecho que tienen una dedicación académica. Y ahí, claro, puede llamar la atención, ¿no? Llama la atención que el director de prisiones, o sea, el director de gendarmería, por ejemplo, luego director jurídico de la Contraloría, se haga tiempo para irse años a Estados Unidos en 2 oportunidades, Alemania en una oportunidad, España en otra oportunidad, y que además de ahí salgan unos libros que ciertamente vienen a constituir un aporte a la doctrina. Creo que tenemos que aprender de estos juristas, sobre todo también lo que decía a propósito de esta como relación con la realidad, no desconectarse con la realidad y tratar de aportar desde la experiencia teórica a los problemas prácticos, sea la inflación, sea, por ejemplo, los mismos defectos que una ley puede tener, como ponía de manifiesto el profesor Lagos, que finalmente son los que llevan a quizá el caso de gobiernos corporativos más importante que ha tenido el país. ¿Sara? Sí, gracias. Bueno, en cuanto al comentario de Osvaldo, en lo que concierne al profesor Varela, él nació en 1902, o sea, él ejerció realmente en los primeros, digamos, en las primeras décadas, al muy principio del siglo XX, en un contexto nacional en que habían pocos abogados, y de hecho se nota en las actas, ¿no?, de las sesiones del colegio, en que, por ejemplo, en cada sesión se hace la lista de los abogados que han fallecido, la lista de los abogados que han jurado, que eran súper poquitos a cada juramento, y bueno, eran abogados además que, como lo recalcó Osvaldo, se dedicaban muy activamente a la profesión y muchas veces en temas muy distintos. Entonces, por ejemplo, en las actas se puede ver que digamos, el consejo, los miembros del consejo, examinan proyectos de ley, etcétera, pero de todo tipo de temas. Por lo tanto, sí, era otro tipo de ejercicio de la abogacía, de la profesión y de la academia también, especialmente en el periodo en que vivió don Raúl Varela y ejerció, ¿no? Ahora, en lo que concierne el comentario y pregunta de José Luis, yo quería relevar, ¿no?, que don Raúl Varela era alguien bastante conservador, ¿no? De hecho, manifiesta en varias ocasiones, yo leí en las actas, en discursos, su apego, ¿no?, al principio de seguridad jurídica, ¿no?, de permanencia de las normas, de los principios que nos rigen, etcétera, pero a la vez manifiesta una gran admiración por la forma en que, por ejemplo, en Francia se hace vivir el derecho hasta el día de hoy, ¿no? Pero ya era el caso en los años 40 y 50, en que él recalca, ¿no?, el rol de la Corte Suprema, la Corte de Casación francesa, que permitió que el Código Civil quede, digamos, en su estructura, en fin, intocado, ¿no? Pero a la vez el derecho va avanzando, ¿no?, con la misma sociedad, con los cambios económicos, etcétera, gracias a la jurisprudencia de la Corte Suprema. Por lo tanto, yo creo que en su concepto digamos, de avanzar, de hacer progresar el derecho, ciertamente estaba la participación de todos los abogados, porque él no hacía distinción entre el ejercicio de la profesión y la academia, porque esa distinción no existía.
de todos los abogados, ¿no? en la reflexión acerca del derecho, pero le otorgaba un valor y un rol especial a la Corte Suprema en este desarrollo, ¿no? del derecho que él tanto promovía y anhelaba. Eso. José Luis. Sí, muchas gracias. A ver, yo estaba pensando mientras lo escuchaba y además, por cierto, todas las ponencias respecto a estos grandes juristas, que hay un lugar común en ellos, ¿no? Y el lugar común en ellos es una amplia cultura jurídica, en un contexto en que era bastante más difícil, digamos, que hoy día, ¿cierto? Que uno tiene acceso a información permanente, más fácil los viajes, pero eran todos de una amplia cultura jurídica en el tema, digamos, de estudios dogmáticos, siendo profesores, siendo abogados, pero además la cultura jurídica en la unión de lo académico y lo práctico. Si uno recoge y recuerda las biografías de todos ellos, se esperan en distintos ámbitos, y probablemente en ámbitos profesionales distintos a los cuales hacían su clase. Eso, claro, hoy día, lo decía Osvaldo, es bien difícil, ¿cierto?, con qué tiempo hacían eso, pero tiene una virtud. Y tiene esa virtud de poder mirar el fenómeno jurídico como algo más sistémico, que es un poco lo que yo traté de revelar de Enrique Aymone. La cultura jurídica es sistémica y por tanto hay una conexión de la práctica con la dogmática. ¿Qué nos pasa hoy día por un tema natural de desarrollo de la ciencia jurídica, particularmente en nuestro país, que debe tener unos 30 años más profundo, ¿cierto?, en que nos vamos yendo a la especialización permanente y probablemente somos compartimentos estancos en los cuales cada uno ve su propia disciplina, pero nos perdemos del contexto. Y eso quiero revelarlo de estos juristas que tenían presente el contexto, porque viene allí lo de la función social de la abogacía, lo decía Sara, ¿no? Nosotros tenemos una responsabilidad con el orden social, no solo con el derecho comercial, no solo con el derecho económico, el derecho civil o lo que hagamos, digamos, sino con el contexto completo. Y yo quiero revelar de estos juristas particularmente eso, esa es la necesidad obviamente no vamos a volver a ese punto porque hemos desarrollado bastante, tampoco vamos a dejar nuestras especialidades, pero de retomar ese sentido de responsabilidad social que tenemos los propios profesores, los juristas, ¿cierto?, los operadores jurídicos en distintos ámbitos, de pensar en el bien común. Si uno ve los artículos de estos autores, siempre hay una noción de bien común, de orden social, de certeza jurídica, y eso era su aporte, ¿no? Y yo creo que nosotros tenemos que volver a eso y recoger de estos juristas esa enseñanza. Era esa mi reflexión. Gracias. Osvaldo. Yo a propósito primero de las preguntas o la observación de Sara sobre qué posición tenían ellos sobre la imprevisión o el fenómeno de la inflación, yo diría que esto mismo que dice el profesor Guerrero, ¿no? Que tenían esta visión completa del trabajo, de las comisiones legislativas, etcétera, hacían que ellos se preocuparan, por ejemplo, la preocupación de Puelma fuera las cláusulas de estabilización, la reajustabilidad para que el dinero no se disolviera entre medio de la celebración de las operaciones y su resultado. Pero él lo veía en todo el derecho, ¿no? En la letra de cambio, en la ley 18.010, a propósito de las cláusulas que se pueden pactar en los contratos, o sea, tenía esta visión como de sistema, ¿no? Esta visión completa. Y respecto a la pregunta de Jaime, a mí me impresiona que, por ejemplo, en sociedad de responsabilidad limitada, que era como el gran vehículo antes de la SPA en el que se llevaban a cabo en negocios con menor cantidad de socios. Bueno, yo creo que hasta ahora, ¿no es cierto?, el gran referente todavía de sociedad de responsabilidad limitada es la obra de Puelma. Y ahí es bien interesante cómo de nuevo se manifiesta esta solvencia doctrinaria y esta preocupación por los problemas de la práctica, donde va encontrando la problematización, ya que en los propios manuales de derecho comercial esa problematización no está, o es menos sofisticada, o es menos interesante que la práctica, porque él va viendo el desajuste que se produce,
¿no es cierto?, entre la idea de personalidad jurídica con una sociedad colectiva, que es donde descansa la sociedad de responsabilidad limitada, y a lo largo del tratamiento de la SRL lo va mostrando. Eso está plenamente vigente. Y otra cosa que está plenamente vigente, ¿no es cierto?, es la ratio que hay detrás de las reglas supletorias de la sociedad colectiva, y en este caso de la SRL, ¿no es cierto?, que Puelma las va explicando muy bien, ¿no? Qué sé yo, las reglas sobre disolución, etcétera, ¿no es cierto?, o para la incorporación de un nuevo socio, que no están en la SPA, pero no obstante hoy la SPA se utiliza para lo mismo que se utilizaba antes, y en algunos casos actualmente también la SRL, lo cual genera un montón de problemas en la práctica, un montón de problemas en la práctica. Y yo diría entonces, cuando usted celebre SPA, vuelva a mirar por qué existen las reglas de las sociedades de personas en la SRL, y trate de hacerlo al momento de la Constitución, porque ya después puede ser demasiado tarde, ¿no? Y esa misma racionalidad también está en el desarrollo de los pactos de accionistas, ¿no? Así que un libro súper vigente, diría yo. Eso. Muchas gracias. Alejandro. Muchas gracias. Quisiera decir algunas palabras antes de cerrar este encuentro, este nuevo encuentro. La verdad es que ha sido muy, muy provechoso escucharlos, pues se han cumplido los objetivos del ciclo en este encuentro en particular. En primer lugar, lo que siempre intentamos es relevar la figura y el aporte de cada uno de los juristas. Eso es lo que las familias y los conocidos perciben como un homenaje hacia los juristas, porque escuchan de parte de otros juristas como ustedes que pueden traducir lo que para los familiares a veces no es tan comprensible, el aporte técnico, la interpretación de alguna disposición que sea oscura en medio de la legislación, o hay otros aspectos que son más perceptibles por cualquiera, como entregar una obra importante. Pero eso se ha realizado de un gran modo, por lo cual le estamos muy agradecidos a ustedes cuatro. Enseguida, el esfuerzo que han hecho por conectarlos con el presente. A través no solo de la obra y los temas genéricos, sino que con un tema coyuntural que se nos reapareció en nuestro país a raíz de todos los sucesos del último tiempo, como es la inflación y los efectos que va a tener en la realidad, y la necesidad nuevamente de los comercialistas que nos guíen en los conflictos que se van a suceder. Me pareció y me gustó mucho escuchar esa utilidad permanente de los textos de estos juristas. En fin, se habló algo de la responsabilidad social de los juristas. La responsabilidad social de los juristas pareciera que se manifiesta principalmente en desarrollarse como tales juristas, con aportar a la sociedad lo que espera la sociedad. Parece que los productos más preciosos de los juristas son esas obras que hoy día ustedes mismos las notan como imperecederas. Me pareció escuchar una preciosa metáfora por ahí en cuanto a esas obras que siguen viviendo entre nosotros, o sea, precisamente porque quedaron escritas. Así que es eso lo que quería decir al final de este encuentro. Les agradezco la dedicación que denotan sus exposiciones y la posibilidad de encontrarnos con estos 4 comercialistas a través de sus exposiciones.
Por cierto, los seguiremos persiguiendo, amables ponentes, para solicitarles en lo sucesivo el texto escrito para que esto también quede en algún libro como lo estamos haciendo respecto de todo el resto de los encuentros. Muchísimas gracias a los cuatro nuevamente y nos volveremos a encontrar. Gracias. Damos por finalizado entonces este encuentro dedicado a Comercialistas 2. Agradecemos a los exponentes, a los ayudantes y a la amplia concurrencia de participantes. Comenzando en agosto del año pasado y efectuando 2 encuentros mensuales, se han efectuado ya varias sesiones, que se irán materializando en un libro cuyo primer tomo ya está por salir. El miércoles 27 de octubre a las 2 p.m. tendremos Administrativistas 2, en donde nos acompañarán Tomás Fernández, Natalia Muñoz, Ramiro Mendoza y Héctor Santaella. El 11 de noviembre estará dedicado a laboralistas con Francisco Tapia, Cristina Mangarelli, Emilio Morgado y Alfredo Sánchez. Y el 22 de noviembre lo dedicaremos a Penalistas 2, con Jaime Vera, Carlos Kunzemuller, Luis Rojas y José Luis Guzmán. Esperamos que puedan continuar acompañándonos. Afortunadamente, el ciclo ya ha alcanzado a más de 26.000 personas. Tengan ustedes muy buenas noches. Muy bien. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Todos. Saludos. Chao.